Haremos el siguiente esquema. Los conjuntos numéricos se utilizan para separar los números en distintas clases que tienen propiedades similares. Debemos ver esto simplemente como una forma de organización, en la que dado cualquier número decimos que éste pertenece o no pertenece a un conjunto. Los conjuntos numéricos básicos son los siguientes: el conjunto de los números naturales representado por la letra N mayúscula, el conjunto de los números enteros representado por la letra Z mayúscula, el conjunto de los números racionales representado por la letra Q mayúscula, el conjunto de los números irracionales representado por la letra I mayúscula y finalmente el conjunto de los números reales representado por la letra R mayúscula. Este finalmente contiene todos los conjuntos anteriores, por lo que se puede decir que cada conjunto más general va englobando al conjunto anterior. Es decir que, por ejemplo, todos los números naturales serán enteros, pero no todos los enteros serán naturales. El conjunto de los números naturales son aquellos elementos que utilizamos para contar u ordenar. Inician en el número 1 y van hasta el infinito. No tienen parte decimal y siempre son positivos. Si a este conjunto le agregamos el 0 como punto de referencia en la recta numérica y además de eso le agregamos los números negativos que se encuentran a su izquierda, conformaremos el conjunto de los números enteros, los cuales también tienen como característica no poseer cantidad decimal. Los números racionales son aquellos que pueden ser representados como un cociente de dos enteros, donde el denominador de la fracción nunca tendrá valor de 0, ya que esta división es imposible. A su vez, las fracciones tienen un equivalente en expresión decimal, las cuales podemos clasificar de la siguiente manera: decimales exactos, que son aquellos que tienen una cifra decimal finita; decimales periódicos puros, que son aquellos que tienen una cifra decimal que se repite infinitamente detrás de la coma; decimales periódicos mixtos, que son aquellos que además de poseer periodo, poseen un número denominado como anteperiodo. Los números irracionales son todos los que no pueden expresarse en forma de fracción exacta y suelen representarse mediante aproximaciones o mediante una letra que lo define. Por ejemplo, el número pi, el número Euler, el número de oro u otras expresiones en forma de radicales especiales. Estas fueron detalladas un poco más en clases anteriores. Teniendo en cuenta entonces todos estos conceptos repasados, vamos a pasar a solucionar el primer punto de la actividad número 1. Este punto se expresa de la siguiente manera: en cada casilla escriba si el número dado es un elemento del conjunto indicado en la primera columna, es decir, en esta que está aquí. En caso contrario, escriba no. Por ejemplo, analicemos el número -7/9. ¿Será que pertenece al conjunto de los números naturales? Vemos que a este número le antecede un signo negativo, por tanto concluimos que no pertenece a este conjunto. ¿Pertenecerá al conjunto de los enteros? Pues vemos que -7/9, por ser fracción, tiene un equivalente en decimal, por tanto no pertenece al conjunto de los enteros. ¿Pertenecerá al conjunto de los racionales? Pues sí, ya que está escrita en forma de fracción. ¿Pertenecerá al conjunto de los números irracionales? Pues no, ya que -7/9, al hacer la correspondiente división, nos resultará un decimal de manera finita, por tanto no pertenece a los irracionales. Por el solo hecho de pertenecer a uno de los subconjuntos de los reales, podemos concluir que también hace parte de los números reales. Pasemos al siguiente punto de la actividad número 1.
que dice: ubique los números representados en la recta numérica en el diagrama dado de acuerdo al conjunto al que pertenece. Aquí vemos una serie de números que están señalados con unas flechas. Los vamos a organizar en el diagrama que se denomina diagrama de Venn, que es una representación visual que utiliza círculos cerrados para ilustrar la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Se suele utilizar típicamente para ordenar grupos, resaltando características comunes o diferentes de sus elementos. Vemos que este diagrama tiene una división que separa los números racionales de los irracionales, ya que se consideran que son disyuntos, es decir, que no tienen elementos en común. Mientras que vemos que dentro del círculo de los racionales tenemos el círculo de los enteros y de los naturales, por lo que habíamos dicho anteriormente. Todos ellos están encerrados en el círculo de los reales. Entonces analicemos el primer valor que aparece señalado con la flecha, menos 3,2. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues lógicamente, por tener una extensión decimal, lo debemos ubicar en el círculo de los racionales. Entonces lo escribimos aquí. Así sucesivamente van a analizar y ubicar todos sus valores en el diagrama de Venn. La recta real. Relaciones de orden de los números reales. Es posible establecer una correspondencia entre los números reales y los puntos de una recta. A esta correspondencia y su representación geométrica se le denomina recta numérica real. En la imagen podemos observar una recta real en la cual hay una serie de números señalados. Lo que se pretende es escoger estos números y establecer una relación de orden. Para nuestro ejemplo lo vamos a establecer de menor a mayor o del más pequeño al más grande. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente: mientras más a la derecha esté un número en la recta numérica, más grande será, y mientras más hacia la izquierda esté ese número, más pequeño será. Tengamos en cuenta también la simbología que se utiliza para establecer las relaciones de orden. En la imagen vemos el símbolo igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Nuestro símbolo siempre debe ir con la parte más ancha señalando al número más grande y la parte angosta señalando al número más pequeño. Como nuestro ejemplo, como lo decía, es establecer esa relación de orden del menor a mayor, vemos que el número que está más a la izquierda de todos ellos es el menos 3. Ese es el primer número que vamos a establecer en la relación de orden. Y nuestro símbolo debe ir con la parte más angosta señalándolo a él. Nuestro ejercicio quedaría de esta manera. Aquí vemos la parte más angosta, está señalando el menos 3. Luego le sigue el 0, que sería un poquito más grande que el menos 3, pero que sería más pequeño que el 1. Entonces el símbolo que le sigue demarcando la parte más angosta al número 0 y así sucesivamente. Teniendo en cuenta todos estos conceptos repasados, vamos a solucionar la actividad 2.1 de la guía número 3, que dice lo siguiente: observe la gráfica dada a continuación y complete las expresiones con los signos menor que o mayor que según corresponda en cada caso. Vemos la recta numérica real. Aquí vemos una serie de números establecidos con unas flechitas. Esos son los números que vamos a utilizar para realizar el ejercicio. Entonces en el punto A tenemos dos números, los vamos a comparar. En el caso de menos raíz de 10 y menos 2/5, veamos cómo se encuentran ubicados en la recta real. ¿Quién está más a la izquierda? Pues lógicamente vemos que el número que está más a la izquierda es menos raíz de 10. Por tanto, el símbolo debe ir con la parte angosta señalándolo a él. Y el número siguiente, que es menos 2/5, es el más grande.
Por tanto, la parte ancha del signo debe ir señalándolo a él. Y así quedaría resuelto el punto A de la actividad 2.1. Ahora ustedes pueden seguir desarrollando las demás. Pasemos a las orientaciones de la siguiente actividad, que sigue trabajando las relaciones de orden. Está expresada de la siguiente manera: ordene de menor a mayor los siguientes números reales. Utiliza los símbolos de relación de orden. Bien, en este caso vemos que se reflejan una serie de números entre los cuales tenemos raíces, fracciones y enteros. Lo que podemos hacer para establecer la relación de orden es convertir o buscar el equivalente en decimal a aquellos números que son raíces y fracciones para luego establecer la comparación. Por ejemplo, buscamos el equivalente en decimal en la calculadora del número raíz de 2, la cual equivale a 1,414. Podemos seguir haciendo las demás y finalmente establecer la relación de orden de menor a mayor. Ubicación de números reales en la recta. Los puntos en la recta se identifican con los números que representan. El número real que le corresponde a un punto de la recta se denomina coordenada o abscisa del punto y la recta recibe el nombre de recta real, recta de coordenadas, recta numérica o recta de los números reales. También se le conoce como eje coordenado o eje real. El conjunto de los reales cubre o completa la recta sin dejar huecos, a lo que se le denomina axioma de completitud. Todo número real puede situarse sobre la recta real, dependiendo de cómo sea el número. Si el número a representar es un decimal exacto, por ejemplo, digamos que vamos a representar el decimal 3,24, lo primero que debemos hacer es identificar el entero, que siempre va a ser el número que está a la izquierda de la coma. Teniendo la recta ya dibujada, localizamos esa unidad. Ahí tenemos la unidad 3. Y tomamos esa unidad comprendida entre el 3 y el 4 y la subdividimos en 10 subunidades iguales, que corresponderían a las décimas. Recorremos 2 de ellas, estaríamos aquí. Y para ubicar el 3,24 de manera aún más exacta, tendríamos que tomar esa subunidad entre la décima 2 y el 3 y subdividirla en otras 10 partes iguales más pequeñas. Y luego tendríamos que finalmente recorrer 4 de ellas. Aquí vemos en la figura la ampliación que se hizo de la subdivisión de la décima. Y aquí estaría ubicado el 3,24. Para ubicar fracciones en la recta numérica, se divide la unidad en segmentos iguales, tal y como indique el denominador de esa fracción, y se ubica según indique el numerador. Veamos los siguientes ejemplos. Localicemos 3/5 en la recta numérica. Aquí tenemos ya dibujada la recta numérica. 3/5 es una fracción positiva. Por lo tanto, trabajaremos en la localización en la zona positiva de la recta. Otra propiedad que tiene 3/5 es que es una fracción propia, lo que quiere decir que el numerador es menor que el denominador. Por tanto, bastará una sola unidad para la localización de esa fracción. Ya aquí dividimos la unidad en 5 partes iguales y hacemos un recorrido de 3. Contamos desde el 0, 1, 2 y 3 espacios. Y allí estaría localizada la fracción 3/5. Veamos el siguiente ejemplo. 7/4. 7/4 es una fracción positiva, pero tenemos que tener en cuenta que es una fracción impropia, lo que quiere decir que el numerador es mayor que el denominador.
Por tanto, una sola unidad no bastará para su localización. Comenzamos desde cero dividiendo la unidad en 4 partes iguales. Aquí tenemos las 4 partes iguales, pero aún nos faltan otras 3 más. Tomamos la segunda unidad y la dividimos también en 4 partes iguales. Luego contamos las 7 que nos está indicando el numerador de esa fracción y ahí estaría localizado 7 cuartos. Veamos el siguiente ejemplo. Localicemos menos 4 tercios. Veamos que esta fracción es negativa. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la zona negativa de la recta. Esta fracción es impropia. Quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, una sola unidad no bastará para su localización. Debemos tomar 2 unidades. La primera unidad del 0 al menos 1 ya está dividida en 3 partes iguales. Pero el numerador me dice que debo recorrer 4. Por tanto, recorro otra subunidad de la siguiente unidad. Y ahí estaría localizado menos 4 tercios. En este ejercicio vamos a localizar las fracciones 3 cuartos y 1 quinto. Notemos que estas fracciones no tienen igual denominador. Para poder localizarlas en una misma recta, debemos tener un común denominador. Para eso, hacemos la descomposición factorial del 4 y el 5. Aquí tenemos el 4 y el 5. 4 es un número que tiene mitad, que es 2. El 5 no tiene mitad, lo bajamos. El 2 tiene mitad, que es 1. Y ahí terminaría la descomposición del 4. El 5 no tiene mitad, por tanto lo bajamos. El 5 tiene quinta parte, que es 1. Y ahí terminaría la descomposición factorial del 5. Por tanto, el común denominador sería el producto de todos los factores obtenidos, es decir, 2 por 2 por 5, lo que nos resulta como 20. 20 es el común denominador de ambas fracciones. Ahora lo que debemos hacer es convertir las fracciones originales, 3 cuartos y 1 quinto, a una equivalente que tenga como denominador el 20. Para eso hacemos lo siguiente. Tenemos la primera fracción, 3 cuartos, y aquí tenemos el denominador 20. 20 entre 4 nos resulta 5 y 5 por 3 nos da 15. 15 veinteavos es la fracción equivalente de 3 cuartos. Lo mismo hacemos con la otra fracción, 1 quinto. Aquí tenemos 1 quinto, el común denominador es 20. Dividimos 20 entre 5 nos da 4 y 4 por 1 nos resulta 4. 4 veinteavos es la fracción equivalente a 1 quinto. Ahora sí tenemos las dos fracciones con un común denominador. Ahora para localizarlas en la recta debemos tomar la primera unidad entre el 0 y el 1 y dividirla en 20 espacios iguales. Ya aquí la tenemos dividida en 20 espacios iguales. Y solamente vamos a necesitar una sola unidad para su localización porque ambas fracciones originalmente son fracciones propias. Empecemos entonces. Vamos a localizar 3 cuartos, pero su fracción equivalente es 15 veinteavos. Comenzamos desde 0 y contamos 15 espacios como lo dice el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 espacios. Allí estaría localizada la fracción 15 veinteavos, pero mi fracción original era 3 cuartos, por tanto escribo 3 cuartos. Localicemos ahora 1 quinto.
comenzando desde 0, contamos nuestro numerador, que es 4. 1, 2, 3 y 4. 4 espacios. Ahí tendríamos localizado 4 veinteavos, pero mi fracción original es un quinto. Y así tendríamos localizados las dos fracciones en una misma recta. Los radicales cuadráticos son un tipo de números irracionales. Para poderlos localizar en la recta numérica debemos basarnos en el teorema de Pitágoras. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a localizar en la recta numérica a raíz cuadrada de 5. Para eso vamos a hacer una descomposición del número 5 en dos valores tales que elevados al cuadrado y sumados entre sí me resulte 5. En este caso los dos valores son el 2 y el 1, ya que 2 a la 2 me resulta 4 y 1 a la 2 me resulta 1. Sumados entre sí nos da el 5. Este primer valor obtenido lo vamos a utilizar para hacer el recorrido horizontal en la recta, iniciando desde el punto 0. Recorremos las dos unidades. Donde finaliza el 2, ahora verticalmente vamos a hacer un recorrido de una unidad. Subimos una unidad. Unimos el punto inicial con el final y nos resulta un triángulo rectángulo, en donde la medida de la hipotenusa equivale a raíz de 5. Pero no hemos terminado. Para localizar raíz de 5 en la recta numérica, con ayuda del compás, debemos interceptarla al eje de las X. Donde se intercepte, ahí tendremos localizado a raíz de 5 y habríamos terminado. El resto de los irracionales se localizan en la recta numérica o en la recta real a través del uso de aproximaciones.